6 juegos cancelados, 7 retrasos, acciones caen 34% y franquicias icónicas cambian a basura de IA para jugadores. Soy Josh de The Infographics Show, explicando cómo Ubisoft se autodestruyó. Ubisoft es única, porque no era una compañía de videojuegos centenaria como Nintendo, ni una empresa fundada por un ex ejecutivo de Apple como Electronic Arts. Ubisoft fue fundada a finales de los 80 como un negocio familiar por la familia Guillemot de Saint-Monde, Francia. Christian, Claude, Gerard, Michel e Yves querían abandonar el negocio familiar agrícola. Buscaban diversificarse en tecnología informática, que en 1986 solo los más visionarios veían como algo más que una moda. Con el dinero inicial de su madre, los hermanos empezaron a desarrollar juegos. La empresa operó un tiempo en una elegante mansión en Bretaña para atraer talento. Y nadie previó lo que sucedió después. Tras 9 años de construir su marca y reunir talento, lograron el éxito en 1995 con Rayman, el héroe de videojuegos sin brazos. Tuvieron otro golpe de suerte, gracias a un acuerdo de licencia con el prolífico autor de novelas de suspenso Tom Clancy. Eso les permitió adaptar su ficción de operaciones especiales en juegos como Splinter Cell, Ghost Recon y Rainbow Six. Ubisoft jugó un papel clave en la formación de los juegos de disparos en primera persona, los mundos abiertos y los juegos de sigilo, los géneros que definen los videojuegos modernos hoy en día. En las décadas de 2000 y 2010, Ubisoft parecía invencible, publicando algunas de sus entregas más queridas y exitosas comercialmente en sus franquicias de Príncipe de Persia, Assassin's Creed y Far Cry. Además empezaron a comprar estudios pequeños como Owlind, creadores de un exitoso juego de crianza de caballos con más de 2 millones de usuarios activos al mes. Incluso Rayman, el pequeño y valiente personaje que lo empezó todo, seguía recibiendo nuevos títulos muy queridos. Hasta 2013 seguían sumando nuevos íconos de videojuegos como Watch Dogs. ¿Qué podría salir mal? Básicamente todo. Watch Dogs en realidad no resultó ser el próximo Far Cry o Assassin's Creed. El tráiler de E3 2012 hizo que Watch Dogs pareciera revolucionario, mostrando las fortalezas de Ubisoft. Era un entorno vivo y dinámico, donde el sigilo y el hackeo se combinaban para darles a los jugadores control total sobre el mundo que los rodeaba. Casi parecía demasiado bueno para ser verdad. Y así fue cuando salió la siguiente demostración en el E3 de 2013. Los asistentes y periodistas de videojuegos estaban confundidos por qué el juego se veía tan mal. Los jugadores notaron el engaño y las consecuencias fueron inmediatas. ¿Acaso era la primera vez que una empresa exageraba en una demostración? Por supuesto que no, pero viéndolo en retrospectiva, se siente como un mal presagio. Insinuando el lento cambio de Ubisoft de ser un desarrollador enfocado en el consumidor en ese momento, parecía que la reacción negativa asustó a Ubisoft y los hizo volver a actuar, ¿verdad? Yves Guillemot, director ejecutivo y uno de los 5 hermanos originales, se disculpó públicamente. Afirmó que eso cambiaría fundamentalmente la forma en que la empresa abordaría la publicidad de juegos en el futuro, esforzándose por tener más claridad y honestidad en la presentación. Los jugadores notaron que las disculpas continuaron y The Division, anunciado como un gran avance, tampoco cumplió. Parecía un clon de Destiny de 2014 y tenía muchas microtransacciones. Aunque Ubisoft prometió lo contrario, algo cambiaba y los jugadores pagarían. La apuesta por las microtransacciones causó gran rechazo. A diferencia del caso de Watch Dogs en el E3, Ubisoft ni siquiera fingió arrepentimiento ni prometió no repetirlo. Assassin's Creed Valhalla y Odyssey incluyeron las mismas funciones pay to win que muchos odian. Los fans especularon que la jugabilidad básica había sido hecha deliberadamente irritante, canalizando la frustración directamente hacia las microtransacciones. Todos los defectos en la conducta de Ubisoft parecían relacionarse con 2 factores principales: una avaricia desmedida y el hábito de subestimar a su audiencia. Filtraciones revelaron que Assassin's Creed Origins casi solo tuvo protagonista femenina. Los desarrolladores lo propusieron, pero los ejecutivos exigieron un protagonista masculino, creyendo que uno femenino no vendería, y eso solo era el inicio. En 2015, las cosas empezaron a ir mal para Ubisoft, con batallas corporativas y el control familiar en riesgo. Como nunca antes, la empresa, de repente, enfrentó batallas corporativas mientras intentaba mantener el desarrollo de juegos. Lo que alguna vez hizo única a Ubisoft, un verdadero negocio familiar dirigido por los 5 hermanos Guillemot, e incluso con algunas subsidiarias como Alliant heredadas a la siguiente generación, ahora la convertía en un objetivo. En el despiadado mundo de los medios, los estudios dirigidos por familias a menudo parecen ser bocados ideales de propiedad intelectual para los grandes conglomerados. Vivendi, una gran compañía francesa de medios, intentó una toma hostil de Ubisoft y sus activos. Los Guillemot ahora enfrentaban la posibilidad de perder la empresa que habían construido desde cero.
Esto desató una batalla legal que se prolongaría durante 3 años brutales, mientras el panorama de los videojuegos seguía evolucionando a su alrededor. La ley francesa exige que al tener el 30% de una empresa, debas ofrecer comprarla toda, lo que preocupaba mucho a los hermanos Guillemot. Cuando Vivendi comenzó a adquirir acciones de Ubisoft de manera agresiva, para octubre de 2015 ya tenían una participación del 10.4%, lo que significaba que un poco más de una décima parte de la empresa pertenecía a Vivendi. Los Guillemot sabían que la empresa no se andaba con juegos, porque anteriormente habían gastado 500 millones de euros comprando acciones de Gameloft, la compañía de juegos móviles fundada por los Guillemot. Intentó lo mismo con Ubisoft. Los Guillemot resistieron, pero la verdadera lucha apenas comenzaba. En diciembre de 2016, Vivendi tenía el 25.15% de Ubisoft, quedando a menos de 5 puntos porcentuales de causarles un problema legal importante. Aunque Yves Guillemot ya no destacaba como desarrollador de videojuegos, seguía siendo un astuto hombre de negocios. Usó sus contactos empresariales para comprar acciones de Ubisoft antes que Vivendi, diluyendo su control y evitando la adquisición. Pero esto no significaba que Ubisoft estuviera completamente a salvo de influencias externas. Los verdaderos desafíos apenas comenzaban. A pesar del caos de la adquisición, Ubisoft y sus subsidiarias seguían avanzando. Para 2018, Alliant, dirigido por Chris Guillemot, inició el desarrollo de Tom Clancy Elite Squad para móviles. Y el 20 de marzo, cuando Vivendi comenzó a deshacerse de sus acciones, Ubisoft reveló a un nuevo inversionista importante, Tencent, un gigante tecnológico chino que desde entonces se ha convertido en la compañía de videojuegos más grande del mundo. Entre Tencent y otros grupos que compraron acciones para impedir la compra de Vivendi, tienen gran influencia. Ubisoft quedó en la frustrante posición de tener más bocas que alimentar, y ante la moda de las criptomonedas, optó por la peor opción: juegos en blockchain. Tras años de frustraciones con microtransacciones, muros de pago y videojuegos, decidieron agregar aún más formas nuevas de hacerlo. Crearon Ubisoft Quartz, un mercado en línea de cosméticos de juegos con blockchain, donde se podían comprar aspectos y atuendos para personajes. Ubisoft prometía propiedad digital con criptomonedas, pero la volatilidad y el interés de los jugadores en buenos títulos impidieron que fuera el salvavidas esperado. Pero Ubisoft no iba a dejar que algo tan insignificante como que todos sus clientes lo odiaran los detuviera de subirse completamente al tren de la moda. Lanzaron juegos basados en blockchain como Captain Laserhawk, The GAME y Champions Tactics. Después apostaban aún más fuerte a que los NFT serían el futuro de los videojuegos, aunque todos les decían que no los querían. Ubisoft seguía tendencias mientras lidiaba con una gran crisis de relaciones públicas tras bambalinas, una demasiado familiar en la industria de videojuegos. Enfrentaron numerosos casos de acoso sexual y conducta inapropiada entre empleados. En verano de 2020, Me Too impulsó revelaciones sobre conductas depredadoras ocultas en las altas esferas de varias industrias. Ubisoft fue claramente una de esas empresas. No solo fue ignorancia, hubo algo más. Liberación reveló años de conducta inapropiada en Ubisoft, mientras Recursos Humanos ocultaba estos casos y protegía a la empresa permitiendo que siguiera la mala conducta. Y las cosas rápidamente se saldrían de control. Alliant lanzó un tráiler de Tom Clancy's Elite Squad, mostrando que los villanos Umbra usaban el mismo logo que un grupo real de justicia racial. Empleados de alto perfil renunciaron y el mal manejo de Yves Guillemot causó más renuncias en protesta en 2021. En una decisión que hizo que tanto los gamers como los inversionistas entraran en pánico, Ubisoft anunció que reduciría su enfoque en los juegos AAA. Indicó que la empresa dejaba su identidad tradicional por modelos móviles y juegos como servicio. Nuevas apps móviles, un acuerdo con Netflix y versiones móviles de juegos como Assassin's Creed y Rainbow Six reforzaban esta idea. Y, por supuesto, lo peor estaba por llegar. Para Ubisoft en 2023, las apuestas fallidas y las malas inversiones de Ubisoft llevaron a la aparición de un controvertido plan de reducción de costos que enfureció tanto a personas dentro como fuera de la empresa. Yves Guillemot mandó un memo a los empleados que te haría actualizar LinkedIn diciendo que quería, cito, a cada uno de ustedes: sean muy cuidadosos y estratégicos con los gastos e iniciativas para lograr máxima eficiencia y austeridad. Recuerden, somos una empresa francesa, no estadounidense. Esto llevó a extensas huelgas de trabajadores y demandas por mejores condiciones y salarios más altos.
lo cual no encajaba exactamente con el plan de reducción de costos. En noviembre de ese año, despidieron a 124 empleados de VFX y TI, y no sería la última vez que Ubisoft recortara personal. A medida que las cosas empeoraban y empeoraban, para cuando llegó 2024, Ubisoft estaba contra las cuerdas y las cosas no iban a empezar a mejorar. Esta vez. Los ejecutivos causaron polémica al afirmar que los jugadores deben acostumbrarse a no ser dueños de los juegos, lo que molestó a los gamers. Quizá esa declaración ni siquiera se refería al enfoque en los modelos de servicio en vivo. Tal vez decían que los gamers no serán dueños de juegos que no se lanzan o están tan llenos de errores que nadie los quiere. Pero cualquiera de esas opciones sería muy autocrítica para Ubisoft ahora. Tras 11 años de desarrollo, Ubisoft lanzó Skull and Bones, una épica pirata con más de $100 millones de presupuesto y apoyo de Singapur, promocionada como el primer juego cuádruple A. Nos sorprendió que fuera un juego de mundo abierto y servicio en vivo considerado un desastre. Esto resultó profético. Además de la decepción de Skull and Bones, tuvieron bajo rendimiento títulos como Avatar, Frontiers of Pandora, X-Defiant y Star Wars Outlaws. Esto los llevó a retrasar el lanzamiento de Assassin's Creed Shadows por 4 meses. La confianza del consumidor en Ubisoft se estaba erosionando rápidamente. A lo largo de 2024, cerraron algunos de sus juegos como servicio, como X-Defiant, más despidos, más huelgas de trabajadores y el cierre de 2 de sus estudios de desarrollo, Ubisoft San Francisco y Ubisoft Osaka. Para septiembre, el desastroso desempeño financiero del estudio hizo que Tencent y los Guillemot consideraran medidas drásticas, incluso empujando a la familia a vender Ubisoft a fondos de capital privado. Los consumidores, al seguir las noticias, sentían que estaban viendo en tiempo real la muerte inminente de Ubisoft tal como la conocían. Seguiría avanzando con dificultad y las mayores humillaciones aún estaba por venir. En 2025, sufrieron más recortes de personal y vendieron propiedad intelectual a otros estudios, como Grow Home y Cold Fear. También cerraron Ubisoft Leamington en noviembre de ese año. Perdieron mucha confianza después de retrasar su informe financiero semestral y evitar que la gente vendiera sus acciones durante ese tiempo, según dijeron, para limitar la especulación innecesaria y la volatilidad del mercado durante este breve retraso. Al publicar el informe, anunciaron que habían reducido su plantilla a poco más de 17,000 empleados para septiembre de 2025, desde casi 20,300 en 2022. Y luego llegaron los horrores de 2026. Game Hazards llamó pérdida de 10.6 mil millones de euros, una cifra bestial. El mercado abrió el 22 de enero de 2026. El valor de las acciones de Ubisoft cayó 34.4%, perdiendo más que la capitalización total de CD Projekt Red. El informe de Yves Guillemot impulsó un reinicio organizacional, operativo y de portafolio, mostrando la difícil situación de Ubisoft. Elimina lo que no dé dinero rápido y mantén la empresa a flote. Solo haces este informe si estás en problemas. Esta nueva dirección llevó a cancelar 6 juegos, incluido el remake de Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo, 3 nuevas PI, un juego móvil y otro proyecto no anunciados. También retrasó 7 juegos, incluido el remake de Assassin's Creed Black Flag. Además de cerrar Ubisoft Estocolmo y Halifax, también hubo muchos despidos en Massive Entertainment, Ubisoft Abu Dhabi y Red Links en Helsinki. Esta fue la señal más clara de que la era dorada de Ubisoft terminó, pero no sería un desastre corporativo moderno. Sin que la inteligencia artificial hiciera su nefasta aparición, Ubisoft ha invertido una cantidad considerable de tiempo y dinero en NPCs impulsados por IA para sus juegos y parece estar explorando otras formas de implementar esta tecnología. El propio Yves Guillemot lo describe, cito, como una revolución tan grande para nuestra industria como lo fue el cambio al 3D. ¿Está Ubisoft completamente colapsado en este momento? Todavía no, pero la compañía está en picada y nada parece estar listo para detenerla. Ahora, mira el teléfono indestructible que destruyó su propia compañía o mira esto en su lugar.